Se ríe acá Gastón, pero la verdad que esto es un poquito aburrido que pase esto. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, el martes pasado estuvimos viendo el tema de toxicología en sus aspectos conceptuales, ¿recuerdan? Ya le subimos la guía de trabajos prácticos que tiene dos partes. La primera parte, que es la que vamos a ver hoy, de toxicología, y la segunda parte que la van a ver con Juan, que es todo lo que tenga que ver con exposición a un contaminante físico, que es, bueno, es calor o carga térmica y carga térmica batida, que son bajas temperaturas y alta velocidad de aire. Bien, en principio hoy vamos a tratar de ayudarlos con los conceptos de la práctica de toxicología y algunos temas que nos quedaron de ver del martes, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo el martes? ¿De qué estuvimos hablando? Primero, antes de empezar, quería preguntarles, ¿pudieron ver el video de toxicología no convencional? ¿Pudieron ver los videitos de sistema globalmente armonizado y de fichas de seguridad? ¿Sí? ¿No? Cuéntenme. Sí, sí, los vi. Bueno, es una presentación interesante que hace la gente del programa Preventox de la SRT, que va por otro lugar de la toxicología, por eso quería que también lo vieran. Recuerden que nosotros vemos solo una parte, que es ¿cuál? La parte dedicada a quién. ¿Cuál es el objetivo de nuestra materia? Básico, ¿no? La prevención. La prevención, ¿pero de quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre los chicos que estudian en la escuela o los trabajadores? Exacto, sobre los trabajadores. No olvidemos eso. En cada una de las unidades estamos trabajando con minimizar los riesgos de exposición de los trabajadores a enfermedades profesionales y a tener accidentes. Ese es el objetivo de la materia, ¿sí? Y la última parte, los temas ambientales. Bueno, ya estuvimos viendo clasificación, estuvimos viendo los contaminantes, la composición del aire, las vías de ingreso. Hoy vamos a ahondar un poco en cuáles son los valores límites de los contaminantes para la legislación argentina. Vamos a ver también cómo emplear el decreto 351 y cómo estimar el riesgo, ¿sí?, de exposición a los distintos contaminantes. Vamos a trabajar un poquito con hojas de seguridad, ¿sí?, con el sistema globalmente armonizado de etiquetado de sustancias químicas, y ver algunas consultas que les pusimos en la guía, que no son problemitas de cálculo como ustedes están acostumbrados, que los van a ayudar a pensar estos temas y a entenderlos, esperemos que para eso sirvan. Y en la segunda parte tienen algunos problemas de cálculo de distintas concentraciones de contaminante en aire, ¿sí? Nosotros vamos a hacer los cálculos en el medio aire, ¿sí? No nos vamos a meter dentro del cuerpo humano de esos trabajadores expuestos, que por ahí sería un dato de índice biológico de exposición. Pero bueno, en principio vamos a ver esas cuestiones y ayudarlas a resolver esos problemitas que son pocos, son 4 o 5 y algunas consultas al principio. Y vamos a empezar entonces. Tengan todos abierta la guía de trabajos prácticos, ¿sí?, el TP2, si lo tienen a mano, para irme siguiendo en la resolución. Ya habíamos hablado en la teoría de las definiciones, esto un poco para recordar de lo que es exposición y lo que es riesgo, ¿sí? En este caso, la exposición laboral va a ser ante un producto químico, ¿no es cierto? Bien, que está presente ¿en dónde? En el aire laboral, ¿sí? Vamos a hacer una estimación de la magnitud del riesgo. Nosotros les vamos a dar problemas donde vamos a haber hecho mediciones de ese contaminante del aire y ustedes lo van a tener que cotejar o comparar ¿con qué? ¿Con qué los vamos a comparar? Con límites que aparecen en la legislación vigente. También les pido, si bien ahora estamos en clases virtual, normalmente cuando hay presencia física les damos la dirección de unas cuantas empresas que venden la ley de seguridad y higiene en el trabajo, ¿sí?, que se llama las separatas de la ley, y ustedes ya la van teniendo como para ir
empezando a trabajar en cada una de las unidades a partir de ahora con el manejo de la ley y la búsqueda de exigencias de la ley para cada uno de los temas. Porque cuando veamos ergonomía, van a buscar temas en la ley. Cuando veamos riesgo eléctrico, ahora que vemos contaminación del aire laboral, van a tener límites que nos da el decreto 351 del 79. Si no compraron la separata, lo pueden buscar en internet, en la página de Infoleg, ¿sí? Está el decreto 351 del 79 y dentro del decreto hay distintas secciones y una de las secciones que vamos a ver nosotros ahora es la que tiene que ver con contaminantes químicos en el ambiente de trabajo, ¿sí? Así que también tengan otra página abierta de eso para buscarlo. Igual yo acá les puse fotos de esas tablas del decreto 351 en donde van a buscar los valores límites. Pero después, cuando hagan la guía solos, el trabajo práctico, lo van a buscar de internet de la página de Infoleg, ¿sí? Bien, entonces, recuerden, y también vamos a enganchar un poco en lo que habíamos visto en el video, el concepto de peligro, que el peligro tiene que ver en este caso con la toxicidad de la sustancia química que va a estar presente en el aire laboral, ¿sí? Y el riesgo tiene que ver con otras cuestiones. Nosotros vamos a evaluar el riesgo, porque no es lo mismo una sustancia que esté en alta cantidad que en baja cantidad, no es lo mismo que el operario esté expuesto media hora al contaminante que las 8 horas del turno laboral, ¿sí? No es lo mismo que esa sustancia sea un gas, un vapor, un material particulado de distinto micronaje. Todas esas cuestiones tienden a hacer una evaluación más fina del riesgo, que es lo que vamos a intentar hacer en esta guía, ¿sí? También, enganchando con eso y viendo la primera consulta de la guía, ¿qué les aparece? Es para qué vías de ingreso están definidos los valores límites del decreto 351. El decreto 351 tiene valores límites, ¿sí? Que están establecidos principalmente para la vía de ingreso más importante, si es que están establecidos para una sola, que sería, ¿cuál? ¿Se acuerdan lo que vimos el martes? ¿Cuál era la vía de ingreso? Bueno, si no se acuerdan, ahora lo vamos a ver. ¿Respiratoria? Sí, respiratorio. Perfecto. Entonces, va a haber valores que van a tener una notación llamada de vía dérmica, donde vamos a decir, si bien el contaminante ingresa por vía respiratoria, no podemos menospreciar el ingreso por vía dérmica. Recuerden que era la vía número 2 de ingreso del contaminante al cuerpo del operario. En la pregunta B les decimos si hay alguna vía de ingreso que esté mayormente relacionada con alguna actividad específica. Y si es así, brinde ejemplos. Acá es un pequeño repasito como para ver. Recuerden, la vía respiratoria, la vía cutánea. Aquí habla de directamente una salpicadura de alguna sustancia química. Puede ser un ingreso de vía dérmica, pero también puede haber absorción por vía dérmica de algún gas, algún vapor o alguna otra sustancia que esté en el aire en forma directa. Por eso, cuando tenemos sustancias que puede ser preponderante esta vía de ingreso, lo que se recomienda es cubrir al operario, ¿sí? Con un equipo que, digamos, tape la mayor parte de la exposición de la piel, ¿sí? Que no sería este caso, que este hombre está en musculosa, ¿sí? Vía digestiva y vía parenteral. ¿Qué les preguntamos? Bueno, si hay alguna profesión que pueda tener que ver específicamente con una vía de ingreso. Fíjense ahora que estamos inmersos en el tema de la pandemia. ¿Qué profesiones podrían tener que ver con la vía de ingreso parenteral? Por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Personal de salud. Por ejemplo, un cirujano o una enfermera o algún veterinario, también, en este caso salud de los animales, que pudiera tener un corte y puede tener un ingreso de sustancias exógenas al cuerpo vía ese corte de una aguja. A eso apunta la pregunta. Igual tienen que investigar un poco más que lo que le vamos contando, porque la idea no es resolverles la guía, sino
sino ir ayudándolos en este tema. Recuerden que hay otras vías de ingreso como la digestiva, que el problema que tenía, ¿cuál era? En realidad estamos hablando de una vía de ingreso que no debería ser tal porque debería prohibirse el consumo de alimentos y bebidas en el puesto laboral. Pero habíamos hablado que eso lamentablemente sucede con bastante más presencia de lo que uno querría. Bueno, en la consulta 2 es un poco más compleja, le planteamos cuál es, empezamos a ver el tema de evaluación de riesgo de exposición en un ambiente laboral, en un puesto de trabajo. No identificamos cuál, porque la pregunta es genérica, y habiendo investigado cómo se aborda el proceso de evaluación, que lo vimos el otro día en la teoría y ahora lo vamos a repasar, les damos varias opciones de acciones. O sea, ¿qué acciones ustedes como ingeniero, si fueran ingenieros de seguridad y higiene de esa planta donde está ese puesto de trabajo, las tienen que ordenar en el tiempo? Es decir, ¿cómo las abordarían? ¿Cómo empezarían a hacer para evaluar el riesgo de una exposición a una sustancia química cualquiera? No tienen que definir la sustancia, sino que es un ejercicio más genérico para que piensen. Y está relacionado con lo que vimos en la unidad 1, ¿se acuerdan? Medidas de control de riesgo. Por ejemplo, vas a eliminar el riesgo a través de un rediseño del puesto de trabajo, vas a identificar cuáles son las situaciones de exposición a las sustancias, vas a hacer una medida administrativa de reducción del tiempo de exposición, ¿sí? Vas a entregar EPP, decir, bueno, determinás que hay un determinado riesgo químico por la presencia de sustancias peligrosas en el puesto de trabajo, puede ser un cancerígeno, por ejemplo, entonces directamente le entregás un EPP al operario. Bueno, pensar un poco esos y cada una de las acciones y seleccionarlas en el orden de abordaje, es decir, cómo encaro el problema, ¿sí? Ahora vamos a ver un cuadro que los va a ayudar a este respecto. Y el segundo inciso les dice qué herramientas o materiales van a usar en cada una de las intervenciones. Es decir, por ejemplo, para identificar las sustancias o productos peligrosos en dicho puesto, ¿qué herramientas van a usar? Van a usar datos de producción de la empresa para saber qué productos químicos se usan, o van a usar las hojas de seguridad para ver si dentro de los productos químicos son productos peligrosos, ¿sí? O si tienen que hacer una valoración del riesgo, ¿qué van a hacer? Recuerden que al final de la clase del martes estuvimos viendo cómo se hacía la implementación de un muestreo de sustancias químicas. Bueno, por ahí pensar qué tipo de muestreo harían, si harían un muestreo directo o indirecto, eso dependerá de la sustancia, o si harían un muestreo en todo el periodo laboral o en parte del periodo laboral. Bueno, todas esas cosas, este es un ejercicio para pensar y ordenar el concepto global de la unidad 2 en la parte de riesgo químico, es decir, ¿cómo lo ordenan? Porque no están ordenados bien, están desordenadas las 8 sentencias, ¿sí? Acá tenemos el esquema de procedimiento correcto, ¿sí? Para abordar y hacer una evaluación de riesgo químico, que es, fíjense que en cada una de las unidades vamos a seguir haciendo evaluaciones de riesgo, ¿sí? En la unidad 1 vimos el concepto general de evaluación de riesgo, y acá en esta vamos a hacerlo en especial para riesgo químico. Vamos a identificar si hay una situación de riesgo de exposición a sustancias químicas, vamos a identificar cuáles son las sustancias materiales, las sustancias, puede ser sustancia química pura o un material que se use o se fabrique en ese lugar de trabajo, o se almacene, o se manipule. Fíjense, estamos empleando distintas palabras para hablar de distintas acciones, pero en todas ellas puede haber una exposición a riesgo químico, que puede ser o una exposición crónica, ¿se acuerdan que era poco tiempo, todos los días, por lo menos más de 3 meses, como habrán visto en el video? Y una exposición súbita o de un hecho violento tipo accidente, no lo vamos a considerar. Recuerdan eso, ¿no? La diferencia entre la exposición aguda y la exposición crónica. La identificación de riesgos sería el paso 3, identificar bien cuáles son los riesgos, y ahí ya no tengo que saber solo qué sustancia o material peligroso es, sino que tengo que evaluar qué otras cosas. El tiempo de exposición,
tengo que evaluar la forma de trabajo con esa sustancia química, el procedimiento, si se emplea algún procedimiento de seguridad o no. Y en la valoración del riesgo, ¿qué es? Si yo valoro, ¿qué estoy haciendo en la valoración? Pregunto para no hablar sola para no aburrirlos. ¿Qué les parece que hacemos en una valoración de riesgo? La palabra les dice valor. ¿Qué estoy haciendo? Asignar. ¿Qué hacen los ingenieros? Riesgo. Valorás el riesgo. Sí, pero ¿qué sería? Asignar, Clasificarlo. digamos. Exacto. Si no, Edgardo los ayuda, o Juan, pero ¿qué sería? Claro, Valorar. estamos hablando de valores, valores. Magnitud del claro, riesgo. Bueno, ahí dijo, claro, ahí dijo algo, magnitud. Vamos a medir ahí, chicos. Tenemos que medir. Porque digamos, yo entro a un lugar de trabajo. No sé, me acuerdo de una empresa que yo trabajaba que imprimía saquitos de té. Sí, siento olor a solventes, pero tengo que medir para saber. Primero tengo que identificar qué solventes son y después tengo que medir con qué método. No con cualquier método, con un método protocolizado. Por ejemplo, el método NIOSH que tienen en el campus y llevar a analizar en laboratorio o primero hacer una medición para tener una idea de en qué rango de partes por millón estoy. Bueno, eso se llama valorar, ir y medir, que lo van a hacer en cada una de las unidades, o sea, en riesgo eléctrico medirán la puesta a tierra, los que son eléctricos, ¿sí? O alguien habla, perdón. ¿Está haciendo alguna pregunta o no? No, pero está bien lo que les decís porque desde el primer día indicamos de que tienen que tener en cuenta las magnitudes, las unidades, los principios y las leyes, independientemente de la carrera que sean. Y si son de una carrera, hay 10 ingenierías, tienen que conocer las otras 9. Porque si no, entonces yo no podría leer un informe bioquímico cuando me hago un análisis de sangre. ¿Mm? O sea, tenemos que ser bastante amplios en ingeniería. Conocer todas las magnitudes y unidades y ver el CIMELA, como les dijimos el primer día de clase. Bajate el CIMELA o tenelo ahí, el CIMELA, y vas acudiendo a todas las magnitudes y todas las unidades que hay. Y en el punto 5, luego de que medimos, vamos a decidir qué hacer y cómo lo vamos a abordar. ¿Qué tiene que ver? Volvemos para atrás con las sentencias que teníamos en esta consulta. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sustituir esa sustancia química por otra con un mayor CMP? Vamos a ver si eso está bien o mal y ahora vamos a ver lo que es CMP. O vamos a hacer controles de ingeniería, que lo vamos a ver en la unidad 3. Vamos a hacer una ventilación localizada, una ventilación general. O vamos a hacer una medida administrativa. Decimos, no, con reducir el tiempo de exposición y poner 2 operarios a hacer lo que hacía uno solo, en 8 horas, disminuyo el riesgo, ¿sí? Bueno, esas cuestiones aparecen y son bien ingenieriles y tienen que ver con la planificación de la actuación. Y bueno, y luego vienen medidas de seguimiento, evaluación, eficacia y revisión, y todos los que hayan cursado materias de gestión de la calidad saben de que hablamos de que hay que cerrar el círculo y volver a revisar las situaciones de riesgo y hacerlo en forma continua. Esto también, aparte de estar explicado acá, está exigido, recuerden, por una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que dice que cuando hay presencia de sustancias peligrosas hay que hacer en el ambiente de trabajo que pueden causar enfermedades profesionales, hay que hacer una medición con una frecuencia anual. ¿Se acuerdan que les había mostrado la planilla del protocolo de medición? Bueno, eso está exigido desde hace unos años, antes no se hacía, pero bueno, ahora la SRT lo exige, lo mismo lo hace para ruido, para, digamos, que todo se mida con la misma vara, ¿sí? Que no haya informes disímiles entre los distintos ingenieros que hacen estas tareas de seguridad e higiene. Bueno, en la consulta 4, este problema lo hizo Juan,
nos referimos a un establecimiento alimenticio donde van a usar un producto químico que se llama Topax. Pero en realidad, lo que les quiero contar, y es muy importante acá, es que la ficha de datos de seguridad funciona tanto para sustancias químicas como para productos químicos. Y dentro de esa ficha de datos de seguridad, si ustedes ya vieron el video, uno de los ítems es informar si tienen sustancias peligrosas, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que hacer es buscar la hoja de seguridad en la web de ese producto comercial, es un producto que se vende, que se usa mucho en empresas de alimentos, en la parte de limpieza, ¿sí? Y van a tener que buscar, leer la hoja y buscar en uno de los ítems de esa hoja de seguridad cuáles son las sustancias peligrosas, ¿sí? ¿Y qué información extraerían de allí para armar un procedimiento de seguridad? Es decir, hacer al operario que utilice ese Topax 66 para una determinada operación de limpieza. Ustedes saben, los que estudian alimentos, que por ahí no están cursando, pero los que por ahí son químicos, saben que en todas plantas de alimentos hay procedimientos estándares operativos de sanitización que llevan una norma sobre la cual hay que capacitar a los operarios, pero no se capacita de cualquier manera, sino que aparte de capacitar de cómo hacer el trabajo, también interviene el Departamento de Seguridad e Higiene para darle las indicaciones de hacer el trabajo en forma segura. O sea, le va a decir qué EPP tiene que usar, si es que lo tiene que usar, cómo lo tiene que usar y cómo tiene que hacer la tarea para evitar un accidente o evitar una enfermedad profesional. Esa información ¿la elaborará quién? La va a elaborar el profesional de seguridad y higiene de planta, ¿sí? O algún técnico de seguridad y higiene que lo ayude. Pero, ¿de dónde va a surgir? De la hoja de seguridad específica que brinda ¿quién? El fabricante de este producto. Como pasa con este producto, va a pasar con los miles o cientos de miles de productos comerciales de uso en cualquier industria, ¿sí? Van a tener que tener la ficha de datos de seguridad u hoja de seguridad, donde van a aparecer muchos ítems. Ahora, después vamos a ver más a qué ítems o qué ítems están incluidos en las hojas de seguridad. Luego dice, ¿qué medidas de control de riesgos, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en la unidad 1, pueden definir a partir de la hoja de seguridad, ¿sí? Recuerden, medida de control de riesgo, eso sí, ya lo tienen que tener claro. ¿Cuáles pueden ser? Ya incluso recién nombré algunas. Vamos, Están escribiendo en abran el chat, micrófono. Edgardo, decime. Abran micrófono A ver. y digan, abran micrófono y respondan. Aunque no sean específicas para el Topax, porque no tienen la hoja de seguridad, pero cuéntenme cuáles pueden ser medidas de control de riesgos. Son Eliminación, 85. sustitución, controles de ingeniería, control administrativo. Eliminación, sustitución, todos esos. Exacto, exacto. Perfecto. A veces se puede eliminar y sustituir y a veces no. Es para largo. Voy a ir más rápido, pero después les voy a contar ejemplos de la vida real en donde no se puede sustituir y estamos en problemas, especialmente si la sustancia es cancerígena. En este caso no, pues un producto de limpieza para planta de alimentos no va a tener componentes que tengan clasificación A como cancerígenos, pero puede haber otras en otro tipo de industrias que sí se presenten estas cuestiones. Bueno, acá también lo que le vamos a pedir es que busquen de los proveedores de este Topax, que no sé quién es, por ahí Juan sabe y los puede ayudar porque él trabajaba. Ecolab No es el escuché. proveedor. Bueno, Ecolab, bien. Sí. Que busquen el proveedor y ahí miren la etiqueta que tiene el producto, que generalmente va a aparecer con una foto, y vean y verifiquen si cumple, comparen con una etiqueta normalizada tipo Sistema Globalmente Armonizado de Etiquetado, ¿sí? Que recuerden que es obligatorio el etiquetado según este sistema que viene bajado de Naciones Unidas, que ya vieron los videos, así que ya lo tienen que saber. Es obligatorio, entonces tienen que comparar si está toda la data que pide el SGA para ese Topax. Puede ser que esté o no. Eso es una tarea como para ir entrenándose en
la lectura de este tipo de etiquetas, ¿sí? Con si dice peligro, si dice atención, si está el fabricante, ¿sí? Si están los símbolos correctos, insertos en los pictogramas, ¿sí? Bueno, eso también lo tienen que hacer. Por ahí algunos algunos ya lo buscó, ¿no? Bien, bien la participación de Carlos Guategui. ¿Cómo estás, Carlos? Que imagino y tiene bastante experiencia en la parte de química, tratamientos de agua y demás. ¿Qué tal, Carlos? Pero qué memoria, Edgar, muy bien. Por suerte, todo muy bien. Así es, sí, venía haciendo la clase y bueno, producto de la empresa en la cual trabajo, el Topo 66. Si bien es otra Perfecto. división, bueno, tengo conocimiento del producto. Bien, bien, se hace más interactivo y nos gusta con Alejandra que haya aportes calificados de este tipo, ¿eh? Alentar a los demás a que también lo hagan. Gracias, Y Carlos. gracias a vos, Edgar. Genial. Fíjense que el trabajo de armar las etiquetas, o por ejemplo cuando en plantas que se diseñen productos nuevos, ¿no? que siempre se diseñan productos químicos nuevos, tienen que armar la SGA, es un trabajo muy interesante y en el que van a tener que ver mucho los ingenieros en materiales. Si hay algunos en la sala, nos comentan. Es un trabajo para químicos o ingenieros de materiales. Bueno, ahí tienen los elementos constituyentes de SGA, tienen el apunte de teoría, ¿sí? La etiqueta aparece en el envase con estos pictogramas, ¿sí? Algunos tienen que ver con peligros físicos, otros estrictamente sobre la salud y otros sobre el medio ambiente, ¿sí? Aparece la palabra peligro o la palabra atención, según sea el caso. ¿Quién es el fabricante o el proveedor o el distribuidor? El distribuidor, perdón. El nombre del producto químico, su caracterización y los distintos pictogramas, ¿sí? Y en este caso aparecen pictogramas relacionados con efectos de la salud, con efectos físicos, con efectos físicos, y también tiene que ver con efectos sobre la salud, ¿sí? Los pictogramas y eso lo tienen que saber. Igual si tomamos examen no presencial, como creo que va a ser, bueno, los van a tener en la web, pero van a tener que saber identificarlos, ¿sí? Está muy bueno el video que les puso Clara de la UART, donde explica cada uno de los pictogramas. Ahora lo vamos a hacer rapidito, pero bueno, en este caso, si volvemos para atrás, tenemos estos 4, ¿sí? Fíjense que sería mortal, tóxico agudo por ingestión, contacto con la piel o inhalación. ¿Qué quiere decir? No es que ese químico cumpla con todos, pero alguno de estos ítems que están puestos en peligros para la salud los cumple, ¿sí? Recuerden que a propósito les pusimos en esta exposición el monóxido de carbono, del cual estuvimos hablando ampliamente el martes, ¿sí? Puede ser un gas a presión, ¿sí? ¿Y qué otro aparecía? Volvemos para atrás. Que tiene que ver como peligros para la salud puede ser carcinogénico, mutagénico, sensibilizante, peligro por aspiración, tóxico en órganos diana. Para este caso, de todos esos que acabamos de leer, ¿cuál les parece que sería? ¿Es cancerígeno el monóxido? ¿Mutagénico? ¿Es sensibilizante? ¿Recuerdan lo que hablamos de lo que provocaba? ¿Cuál sería de todos esos? Mortal, tóxico, Bueno, agudo. tóxico en órganos diana, sí, puede ser, y peligro por aspiración. Pues si estás respirando eso, ¿qué pasaba? ¿Te acordás que te adormecía y no te podías despertar? Y si te despertabas, no te podías mover. O sea que sería peligro por aspiración y tóxico en órganos diana. ¿Para qué les explico esto? Para que sepan que aparece el símbolo no quiere decir que cada una de estas palabritas sean correspondientes a ese etiquetado, sino que puede ser una, dos, pero por lo menos una. ¿Se entiende eso? Anótenselo para tener idea. Por lo menos
en lo que respecta a peligros para la salud. En los demás no, porque si es inflamable, bueno, es inflamable. Después vamos a ver bien en la unidad de incendios lo que es inflamable, lo que es combustible, lo que es explosivo, bueno, en este caso es inflamable. Y con respecto a temas ambientales, no aparece nada, pero sí aparece la de otra de peligro para la salud, que es tóxico agudo para la ingestión, contacto con la piel, inhalación. Bueno, en este caso no es por vía dérmica, pero sí es peligroso por inhalación, ¿no es cierto? O sea que es uno de esos ítems que aparece ahí en peligros para la salud. No aparece como peligroso para el ambiente acuático, que obviamente no lo es, y tampoco aparece para la capa de ozono. Para la capa de ozono son otros que lo vamos a ver en la unidad 8. Bien, acá les puse un resumencito en fotos de las distintas opciones que pueden aparecer en hojas de seguridad. Es decir, las hojas de seguridad pueden ser para sustancias puras, pueden ser para soluciones. ¿Qué quiero decir por esto? Por ejemplo, un líquido para tratamiento de aguas. Acá compañero estaba hablando. Puede ser con una solución al 30% o una solución al 70%. El líquido estoy hablando. Entonces, esas formas de solución nos van a dar lugar a dos hojas de seguridad diferentes. ¿Se entiende? Porque las concentraciones son diferentes, entonces van a cambiar las propiedades físicas, las propiedades químicas, ¿sí? Muchas cuestiones que se evalúan en hojas de seguridad son distintas y son distintas soluciones. Porque no es lo mismo decir, dame la hoja de seguridad del ácido sulfúrico fumante, de decir, dame la hoja de seguridad del ácido sulfúrico al 25%. Son dos hojas de seguridad diferentes, ¿sí? Bien. Y acá tienen productos que, como vimos recién en el TOPAX, también tienen su hoja de seguridad específica. Fuentes de hoja de seguridad, usted dice, profe, ¿dónde las vamos a buscar? Bueno, al final de la guía de trabajos prácticos, que ya la tienen que tener abierta o haber mirado, les damos los sitios donde buscar las fuentes formales de hoja de seguridad. Estas son en general para sustancias químicas o soluciones. Para productos, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿En las páginas de dónde? ¿Dónde van a encontrar la hoja de seguridad del TOPAX que recién hablábamos? En la página del fabricante. Exacto, en la página del fabricante, ¿sí? Eso es lo que más o menos tienen que tener en cuenta. ¿Qué aparece en la hoja de seguridad? ¿Qué info vamos a obtener? Primero el número CAS, es el de los químicos saben, para los demás les cuento, es como el DNI de la sustancia química, que va a aparecer también en el decreto 351, ahora lo vamos a ver enseguidita. Una cosa hiper importante es que esta hoja de seguridad la vamos a usar en el momento que ocurra el accidente, y sí, la vamos a usar en el momento que ocurra un accidente o que ocurra un derrame con ese producto químico, ¿sí? Hay también de guías de acciones con productos químicos. Me acuerdo cuando yo era funcionaria municipal en temas ambientales y hubo un derrame de un producto organofosforado y los bomberos se manejaban con la guía de acciones de derrame de sustancias químicas, que es algo parecido a las hojas de seguridad. Bueno, acá les dice cómo actuar ante un derrame o cómo actuar si se genera un incendio en donde interviene esa sustancia o ese producto o esa solución. Cómo almacenarlo, esto es muy importante para todo el tema de logística, al lado de qué puede estar, a qué distancia puede estar, donde va a aparecer temas relacionados con la exposición de los operarios, va a aparecer qué tipo de elementos de protección de personal, que lo vamos a ver en la unidad 7, hay que usar en el caso que como última medida vamos a usar en un puesto de trabajo donde se esté expuesto a esta sustancia. Bueno, propiedades físicas y químicas, todas las que quieran tienen que estar ahí, o sea, solubilidad en agua, solubilidad en grasa, a veces aparecen relaciones también referidas a concentración de relación grasa-agua como una información ambiental de la sustancia química. Propiedades peligrosas, esto tiene que ver más bien con accidentes que se provoquen por explosividad de la sustancia, o sea, la relación
en qué intervalo tenemos un riesgo alto de que ante un foco ígneo suceda una explosión, si es que la sustancia es explosiva, el punto de inflamación, que es otra cosa, ya lo vamos a ver en la unidad de incendios, si es muy reactiva, si es estable, si hace reacciones en cadena, todo aparece en el punto 9. La información toxicológica, ¿se acuerdan lo que vimos el martes de dosis letal 50? Bueno, eso aparece ahí, en el punto 10. Información ecológica, bueno, ¿cuáles son los daños ambientales que pudiera haber? Aparecen concentraciones de toxicidad en algunos animales que se estudian. ¿Cómo hacer para eliminar a esa sustancia? ¿Cómo se transporta? ¿Sí? Información sobre normativas. A veces los fabricantes te ponen información sobre normativa del país donde se fabrica y el país donde se exporta. Entonces, toda esa información tiene que estar en la hoja de seguridad, cosa que si yo compro un producto, no sé, fabricado en Francia y es importado en Argentina, van a aparecer la normativa argentina y la normativa francesa. ¿Se entiende? Y aparecen los métodos NIOSH, es decir, cómo voy a muestrar esa sustancia en el caso de que esté en la fase aire, ¿no? O sea, que pueda pasar a la fase aire, ¿sí? Y también incluso les dice el código del método. No se los describe, pero les dice qué código de método. Por ejemplo, si se muestrea con un tren de muestreo, como les digo acá, bueno, está todo ahí detalladito, cosa de que no tengan dudas. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que ir a contratar para hacer una valoración de riesgo de una sustancia química, no lo pueden muestrear de cualquier manera. Van a ir a la hoja de seguridad y ver y decir, bueno, esta consultora me va a muestrear por este método, pero no es el que dice el NIOSH. Bueno, esas cosas las tienen que saber, las tienen que conocer. Vamos a los problemas de cálculo. En este caso, les incorporamos unos problemas que muestran operaciones habituales en planta metalúrgica, y en el otro caso, en el problema 2, en la fábrica de zapatillas del video que les puso Juan Pablo, ¿sí? Entonces, en el primero, les decimos que hay presencia de humos de soldadura, les damos datos de concentraciones, ¿sí? Durante distintos periodos de tiempo, y les decimos un valor de concentración promedio durante el resto del tiempo. Si toman una jornada de 8 horas, la primera hora, la tercera y la quinta medimos 5 miligramos por metro cúbico, y el resto se midió una concentración sensiblemente menor. ¿Qué van a tener que hacer? Comparar esos valores con la legislación vigente. Ahora les explico cómo, todavía no se los expliqué, solamente le estamos presentando el problema. ¿Y cuáles son los aspectos específicos que deben ser tenidos en cuenta para analizar este contaminante? Según lo que dice el decreto. En el segundo, lo que les proponía acá Juan es leer un artículo que él les puso en el campus, donde están informados qué materiales se usan habitualmente en la producción de suelas de calzados, ¿sí? Entonces van a tener que buscar y leer ese artículo y verificar en el decreto, para ir familiarizándose con él, en la tabla de límites de exposición de contaminantes químicos, cuáles son los que tienen límite. ¿Por qué es importante esto? Porque, no sé si recuerdan de todo lo que hablamos la clase pasada, no todos los contaminantes que van a usar, no todas las sustancias que van a usarse en ese proceso de producción de suelas van a tener límite en el aire laboral. Algunas no. Recuerden que muchas veces se dan casos de sustancias que no tienen límite y están establecidos, y no están establecidos en legislación argentina. Por ahí sí están establecidos en legislación extranjera, ¿sí? Después en el inciso C les damos mediciones también, pero en vez de ser como en el trabajo de soldadura, la presencia de humos de soldadura, que es, digamos, como una solución de distintas sustancias químicas de vapores de metales y material particulado, acá tenemos mezclas de solventes, ¿sí? Entonces aparecen sustancias que es digamos, lo más habitual es que no haya una sustancia sola en el aire, sino que puede haber
varias. Entonces los límites se van a calcular de una forma distinta, ¿sí? Ahí les doy los valores de medición. La medición parece ser constante durante las 8 horas de trabajo y, sin embargo, valor límite no puedo hacerlo comparando el valor de cada una con el valor de la tabla, sino que lo voy a tener que hacer por ser sustancias aditivas como una combinación de las mismas. Ahora vamos a ver eso. Preguntamos si es de acuerdo a la legislación vigente. Pedimos que hagan medida de control de riesgo, ¿sí? Siempre con el abordaje de la prioridad que les dimos en la unidad 1. O sea, no puede ser la primera recomendación como medida de control de riesgo el empleo de EPP. Esa es la última recomendación, ¿sí? Les pedimos buscar el límite biológico, que ahora vamos a ver lo que es, y en función de eso tienen que señalar el objetivo y las ventajas de realizar una evaluación biológica. En el problema 3 aparecen en un proceso de arenado, ¿sí? Que se usan materiales abrasivos, y les damos valores de límite. En este caso, en vez de estar en partes por millón, están en miligramos por metro cúbico, de distintos polvillos. En general, cuando lo busquen en la tabla, son polvillos o materiales pulverulentos no especificados de otra forma, ¿sí? Fíjense que aparece una diferencia porque uno es el que ingresa al árbol respiratorio, que es el inhalable, que tiene un valor límite, y otro es el que llega hasta la zona alveolar, de intercambio con el capilar, que es un valor límite sensiblemente menor, y ahora después lo vamos a ver en la tabla cuáles son esos valores. Y que informar si las condiciones son visibles. Sí. Alejandra, una intervención. Ahora que veo que son 80 los participantes. Fíjense que Alejandra está mencionando a medida que avanza distintos procesos ingenieriles, procesos industriales. Acaba de mencionar arenado, mencionó antes procesos de soldadura. Vayan anotando todos los procesos que van viendo, porque los tienen que conocer. No digo dominar al extremo, pero sí conocerlos. Un arenado, ver cómo está hecho un arenado, cómo se produce, cuál es el propulsor de la arena, cómo se contiene, cómo se energiza el proceso. Si se opta por la variable hidroarenado, cómo se hace. En soldadura, todos los procesos de soldadura. El que vimos ahí es soldadura eléctrica. Tienen que conocer cómo es un proceso de soldadura eléctrica. Y después el resto de los procesos de soldadura. Vayan anotando todos los procesos que van apareciendo, vayan anotando y vayan estudiándolos. Y dentro de cada proceso, lo que decimos siempre, las variables, las magnitudes, las unidades, si hay elementos consumibles y si hay materiales que los hay, cuáles son, cómo están compuestos y su caracterización. Eso es ilustrativo, cual y cuantitativo, desde el punto de vista de conocer bien el proceso. Así que sigan anotando, ¿eh? Listo, Ale. Fíjense un poco lo que dice Edgardo, que esto no es que es solo para químicos, porque, por ejemplo, estos procesos tienen que ver mucho con los ingenieros mecánicos, ¿no, Edgardo? Claramente. O los ingenieros de materiales. Todo. Y cada vez más los informáticos, porque hay procesos de soldadura que son programados con los electrónicos y con los electromecánicos, porque hay procesos que son servoasistidos. Entonces, todos tenemos que conocer estos procesos. Bueno, en función de eso, también, bueno, el problema 4, no se asusten porque por ahí todavía no explicamos bien los problemas porque faltan algunos temas relacionados teóricamente con esto que ahora lo vamos a explicar. En este, que es exposición a material particulado en la planta de procesamiento metalúrgico, en el proceso de arenado, les preguntamos qué parte del aparato respiratorio está asociado a cada valor de concentración máxima, que un poco lo dije recién, ¿sí? O sea que lean más esa parte del 351 de la teoría y lo van a
poder resolver. Un poco yo les comentaba recién, ¿por qué piensan que el polvo respirable, ¿sí? Recuerden que es el que llega a dónde, lo dijimos recién. Al tracto alveolar. ¿Cuál es la parte donde se ¿Cómo? El tracto alveolar, ¿puede ser que hayas dicho? Sí, en la zona, digan los alvéolos, el tracto sería la parte superior, ¿sí? La parte de la tráquea, tracto respiratorio superior. La zona alveolar es la zona donde se intercambian gases y vapores y por ahí pueden quedar, digamos, alojados fibras, ¿sí? O materiales particulados que empiezan a hacer que, digamos, el cuerpo se defienda de alguna manera, empiece a atacar a esos materiales y se empieza a necrosar ese alvéolo, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa necrosis? Se muere el tejido y ese tejido, digamos, deja de ser un parche de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces tengo menos superficie de respiración. Recuerden que cuando hay enfermedades relacionadas con estos materiales particulados, en muchos casos a lo largo del tiempo, son personas que terminan teniendo una asistencia respiratoria de suministro de oxígeno externo, ¿sí? Porque no pueden respirar normalmente, o sea, cada vez tienen menos posibilidad de respirar porque la superficie del alvéolo, esa gran superficie que hablábamos cuando mostrábamos la vía de ingreso aérea, disminuye. Disminuye tanto que tienen que tener un suplemento externo de oxígeno para vivir. Bueno, ¿cuál es el elemento de retención que vamos a usar para un muestreo activo de material particulado? Habíamos visto fotos, lo tienen en la teoría, vayan buscándolo, lo tienen que pensar y buscar. Y en el 4, en el problema 4, es un puesto de trabajo en una empresa de salud, en un hospital. Les damos un valor de concentración de una sustancia química que se usa para desinfectar, ¿sí? Y tiene un pH parecido al vinagre, 4, 4,5. Y les damos una medición. Lo que acá tienen que pensar es que es una media ponderada en el tiempo de 8 horas, ¿sí? En función de esa media de 8 horas, tienen que ir al decreto y comparar el valor de esa sustancia con el valor que le damos nosotros, ver qué pasa, si lo pueden comparar o no. Y si no lo pueden comparar, hay que hacer alguna recomendación con respecto a la medición del contaminante. Bien, vamos a empezar a ver algunas de las herramientas que van a usar para resolver la guía. Primeramente, tienen que saber que, como hablábamos de magnitudes y unidades de medida, la concentración de estos contaminantes en el aire básicamente tiene 2 unidades de medida. Una es partes por millón, ¿sí? que se usa para gases o vapores, es la cantidad o parte de ese gas o vapor en 1 millón de partes de aire. Hay una que se usa para límites de exposición muy bajos, pero en el decreto no tienen ese valor, que es microgramo por metro cúbico, que es ya una unidad de masa sobre volumen. O sea, la primera es parte sobre volumen y la segunda es masa sobre volumen, que puede ser microgramo por metro cúbico, que en el decreto no la tienen, pero sí tienen en el decreto una unidad de masa sobre volumen que es miligramos por metro cúbico, ¿sí? Esa se usa más que nada para sólidos. Yo ahí les puse las 3, pero se usa más que nada para sólidos en 1 metro cúbico de aire, ¿sí? Hay otras que casi no se usan, que es millones de partículas por metro cúbico de aire, o fibras por centímetro cúbico. Las fibras son cuando ese material particulado tiene una relación de 3 veces el largo a 1 el ancho, ¿sí? Son objetos longilíneos, diríamos, ¿no? Entonces, básicamente las unidades para los problemas, volvemos para atrás para que los vean, fíjense que ahí tienen en miligramo por cúbico en el 3, acá tienen en partes por millón. Estas eran polvo no especificado de otra forma, está dada en esa unidad de medida. Bien, ambas unidades se pueden convertir entre ellas, ¿sí? ¿Qué vamos a usar para convertir? Vamos a usar la vieja ley general de los gases ideales, que acá les damos la fórmula. Por eso
en la tabla del 351 aparece para cada sustancia de límite el peso molecular, ¿sí? Porque la interconvención entre las dos unidades es aplicando esta ley que dice que un mol de un gas, lo vieron en primer año en química general, ocupa 24,45 litros. Y es importante que les comente esto porque si las condiciones en el ambiente laboral tienen otro valor que no es esta temperatura y esta presión atmosférica en el ambiente de trabajo, o sea,
homogéneos que tienen mezclas de sustancias. Por ejemplo, la primera que aparece ahí, aceite mineral, es una mezcla, ¿sí? O humos de soldadura es una mezcla, que también van a tener un valor límite, ¿sí? Fíjense que como es una mezcla, no tiene en la segunda columna el número de DNI. ¿Recuerdan que era el número de Chemical Abstract Service? ¿Eso por qué aparece? Para una mejor identificación de la sustancia. Si en algún problema nosotros le damos el nombre a una sustancia y no aparece en esta tabla, abren el decreto 351, al final de la tabla aparece una lista de sinónimos. O sea, ustedes buscan en orden alfabético, aparece el nombre químico que nosotros les dimos y encuentran el sinónimo que los va a llevar al que sí está en la tabla, que está en la columnita de estas sustancias. Bien, entonces aparece una sustancia, aparece el DNI de la sustancia y acá aparecen los valores límites, ¿sí? Algunos van a tener límite en miligramos por metro cúbico, como vimos recién, y otros en partes por millón. Para interconvertir en los límites aparece la columna de peso molecular. Obviamente, en el que son mezclas no aparece el peso molecular, ¿sí? Aparece otra columna de notaciones, donde aparece la letra A, que son las que tienen información con respecto a que algunas pueden causar cáncer, después lo vamos a ver. Y aparece información sobre los efectos críticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el acetaldehído como efecto crítico es un irritante. Eso no quiere decir que sea el único, pero te da una idea, te da una guía de a qué sistema u órgano o qué tipo de afección puede dar esa sustancia. Aparece el valor de la sustancia en el límite. ¿Qué quiere decir? El CMP es la concentración máxima permisible. Ahora vamos a ver cómo calculamos cuando hay variación en el tiempo de esa concentración de cada una de esas sustancias. Cuando el CMP es más bajo, la sustancia, ¿qué les parece que va a ser? ¿Más o menos peligrosa de por sí? Si tiene un límite más chiquito numéricamente hablando. Más peligrosa. Más peligrosa, exactamente. Las que tienen límites entre paréntesis, que acá hay una, quiere decir que están en estudio. Hay una comisión que está en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que se supone que estudia y va actualizando los valores en función de legislación científica. Perdón, de legislación no, de información científica. Básicamente aparecen dos grandes columnas, que son las de CMP y de las de CMP, que es concentración máxima permisible en cortos periodos de tiempo, que ahora vamos a explicar qué es, y concentración máxima permisible C. La C viene del inglés ceiling, que quiere decir techo. O sea, cuando en esta columna, ¿sí? Cuando en esta columna de valor aparece una letra C al lado del número, quiere decir que ese es el valor límite techo que no puede pasar la sustancia en ningún momento de la jornada laboral, ¿sí? Para hacer una medición del valor techo tengo que hacer una medición en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entre 3 y 5 minutos, no más. No puedo hacer una medición durante las 8 horas de trabajo. Tengo que tratar de ver dónde se produce el pico de presencia de esa sustancia en el aire laboral y medir. En el caso de que tenga un límite de valor pico. Fíjense que de esta columna, la única que tiene límite de valor pico, ¿cuál es? El acetaldehído, ¿sí? Y van a ver que si tiene un límite de valor pico, no tiene un valor límite promedio en 8 horas. O sea, ven acá el guioncito, en este caso no lo tiene. Bien, vamos a ir viendo cómo calculan, porque este es el límite con el cual ustedes tienen que comparar los datos que le dimos en los distintos problemas y cómo se establecieron esos límites. Yo ahí les puse para que tengan una idea, los límites de distintos países, ¿sí? Algunos establecen valor techo, otros establecen límites de corta duración y valor techo, y todos establecen límites promediados en el tiempo. Ustedes van a ver que a veces estos límites son más exigentes en otros países que en Argentina. Y van a ver que hay sustancias que están en nuestro
perdón, que no están en nuestro decreto como con límites de exposición y en otros países están. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el CMP? Es la concentración media, ¿sí? Que está promediada en el tiempo. O sea, si nosotros les damos distintos valores en el tiempo, van a tener que sacar primero el promedio temporal y una vez que lo llevan a un promedio de 8 horas, ahí recién, vuelvo para atrás, lo van a poder comparar con el valor que ofrece acá, por ejemplo, para el acetato de etilo, el promedio de la concentración máxima medida en el aire ambiente laboral tiene que ser menor o igual que 400 partes por millón. Ahora vamos a ver las cuentitas para que lo veas. Muy, muy sencillo. La concentración en cortos periodos de tiempo no la tienen todos los contaminantes como requisito legal de cumplimiento, pero sí algunos, que establece que durante 15 minutos, que puede producirse una concentración de media alta de un contaminante, el promedio no tiene que superar ese valor en cortos periodos de tiempo, ¿sí? No es durante 8 horas, es durante 15 minutos. Esos 15 minutos pueden darse no más de 4 veces al día, ¿sí? Y la distancia temporal entre cada uno de esos periodos debe ser mayor a 1 hora, ¿sí? Ale, Sí. me parece ver que dice 15 segundos máximo. Tiene doble comillita la Sí, placa. sí, está mal puesto, sí, hay que arreglarlo. Es Sí, es para que 15 tengan en minutos. cuenta, ya que les hablábamos tanto de las De las unidades unidades. y de la inscripción de las unidades, ahí Y los 60 tendría minutos también, es un error correlativo. Está mal ahí también, perdón. tiene que ser Bien, una comillita. Estamos muy exigentes. no, está correcto, lo que está mal. Bien, Gracias, Ale, gracias. ¿por qué aparece ese tiempo? Que lo vamos a ver y lo van a relacionar con lo que les va a explicar Juan de carga térmica, porque supone, y eso es cierto, hay una recuperación entre el ingreso del contaminante y una tolerancia por 15 minutos de un valor de CPT que va a ser más alto que el de CMP. Vamos a mirar atrás, volvemos a la tabla, ¿sí? Fíjense. ¿Cuál aparece, por ejemplo, el acetato de metilo? ¿Sí? ¿Qué valor, a ver si lo pueden ver o está muy chiquito para leer? ¿Qué valor de CMP, que es el promedio de la concentración máxima permisible en 8 horas de trabajo? ¿Qué valor hay? 200 partes por millón, ¿no es cierto? Bien. Pero el valor de CPT, numéricamente, ¿cómo es siempre? ¿Qué valor leen ahí, en la otra columna, en la de CPT? 250. 250. Y que sería un valor como más alto o más bajo, este 250. Mayor que 200, mayor. Mayor. Por eso, es lo que les decía. O sea, en ese periodo de tiempo, que puede ser 15 minutos o menos, no es que obligatoriamente sea 15. Ustedes, por ejemplo, tienen una medición y tienen que promediar el valor en 15, no debe superar los 250, ¿sí? Y puede ser que se produzca una vez al día, pero si se produce varias veces al día, no puede ser más de 4 veces al día y el espaciamiento temporal entre esa presencia de ese contaminante a esa concentración debe ser mayor a 1 hora. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos. Recuerden, los que tienen límite de valor techo, les va a aparecer la letra C en la columna SMP-CPT. ¿Cuáles son los límites de desviación? Pues ustedes me dirán,
el valor de CMP debe ser cumplido en 8 horas de trabajo, 40 horas semanales, pero no te da un límite el decreto 351, ¿sí? Se hacen cálculos estadísticos para comparar el valor con lo que aparece en el decreto, pero no hay un valor límite. O sea, digamos, desde el punto de vista de comparación legal, el CMP de una sustancia, perdón, la concentración a la que está expuesto el trabajador durante 8 horas debe ser menor o igual a 1 del CMP, es decir, a ese cociente entre lo que vos determinás de concentración de la sustancia en el aire laboral, dividido el CMP que te da el límite legal, debe ser menor o igual a 1, no puede ser mayor ese valor, ¿sí? Hay recomendaciones de la ANAI, de la CGH, sobre qué porcentaje menor tiene que tener, pero en función de la legislación argentina eso no está, ¿sí? Vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de estos. ¿Cómo vamos a hacer las mediciones para que sea válida esa comparación? Puede haber problemas, entre los que les mostré recién, en que las mediciones que nosotros les ofrecemos no son válidas para comparar, porque, por ejemplo, la sustancia tenga un valor techo y nosotros le hayamos ofrecido una medición para CMP, o sea, para un periodo de 8 horas, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, buscando, por ejemplo, para valor techo, buscando cuando tengas el valor de mayor concentración de la gente en función del estudio del proceso que esté generando el contaminante. Si es una bachaza a cielo abierto donde se hace un pavonado, por ejemplo, en un proceso metalúrgico, o cuando se hace un proceso de abrasión, bueno, ver el proceso máximo de generación del contaminante y medir ahí. No podés usar una medición, un equipo de medición que tienda a tomar muestra activa durante más de 15 minutos porque no te sirve para comparar por ese valor. Al revés, si tenemos que comparar el límite legal con un valor techo, perdón, con un valor ponderado en el tiempo, no vas a usar un método de corta duración, ¿sí? Tenés que usar la media ponderada en la jornada, ¿sí? Vamos a ver cuáles sustancias... Sí. Me imagino que habrán anotado los 2 métodos que acaba de mencionar Alejandra. Sí. Mencionó pavonado, mencionó esmerilado o método de decapado por proyección de partículas, porque no veo que hayan bajado la cabeza y hayan anotado. Entonces, anoten esos procesos e investiguenlos como son, porque uno responde a un tema electroquímico, como puede ser un pavonado, un cianurado, en el cual están involucrados tanto los eléctricos, los electromecánicos, los químicos, los mecánicos, y el otro, en el de proyección de partículas, también están involucrados los mecánicos, por ejemplo, para estudiar la trayectoria de la partícula y por qué produce el decapado la partícula. Ahí hay cuestiones de transferencia de masa y cantidad de movimiento, hay principios de Newton, hay neumática, porque pasó así, porque uno dice arenados, cianurado, pavonado y sigue hablando. Y si no lo notás, no lo podés conocer. Yo voy a seguir estando atento y se los voy a ir marcando para que ustedes los anoten. Sí, Ale. Bueno, esto ya lo habíamos hablado en la teoría. Van a tener sustancias que son asfixiantes simples que no van a tener un límite de CMP. ¿Por qué? ¿Cuál es el límite real? Es que en ese ambiente de trabajo haya un mínimo de oxígeno de 18% en volumen. O sea, ustedes saben que la concentración en aire es mayor, es de 21, pero el límite mínimo de oxígeno, ¿sí? Para no tener que entrar con una asistencia de oxígeno supletoria, es del 18%, ¿sí?
El problema que, bueno, como habíamos hablado antes, los asfixiantes simples son inodoros y actúan por desplazamiento, pero no van a tener un límite en la tabla, sino que el problema que causan es que desplazan al oxígeno y si no tienen la concentración suficiente del oxígeno, se hace una atmósfera irrespirable y peligrosa para la vida. Siempre les insisto con esto, no todas las sustancias que van a estar en cualquier ámbito laboral que ustedes estén van a aparecer en la lista. El clásico ejemplo que les damos es el glifosato. No está en la lista. ¿Eso quiere decir que es agua bendita? No, no quiere decir eso, ¿sí? No podemos decir que porque una sustancia no está en la lista de la legislación argentina de límite no sea peligrosa o sea tóxica. Cuando pasa eso, tienen que buscar bibliografía científica internacional, consultar hojas de seguridad de la NIOSH o del Instituto de Seguridad y Higiene España y ver cuáles son los valores límites que tiene y bueno, y es probable que, y es recomendable que esos valores, aunque sean de legislación extranjera, si no están basados en legislación ambiental, los cumplan. ¿Cuáles son las notaciones que aparecen? Voy a ir para atrás para que vayan viendo la columnita de nuevo. Sí. Sí, decime, Juan. Una pregunta que estaría bueno que te hubiesen hecho algunos de los chicos o chicas es, ¿y por qué no están incluidos en la legislación Pero nacional? eso es una pregunta política, Juan Pablo. Me encanta. Porque hay lobbies, chicos, hay lobbies de las grandes empresas. Íbamos a cerrar, viste, también con eso, que hay empresas que hacen lobby y dicen, no queremos que aparezca este límite para esta sustancia. O por ahí hay empresas que dicen, no, ese límite que está estudiado ahí entre paréntesis y debe subirse para que no tengamos problemas en determinado proceso. Eso existe, chicos, también, ¿eh? O sea, los que elaboran estas cosas tienen influencias de distintos sectores que trabajan con alguna de las sustancias químicas que aparecen acá. Y O no es sea que me eso puedo, que pase. O sea que eso no garantiza que estemos siempre expuestos a un ambiente seguro, un ambiente laboral, ¿sí? Porque incluso estos límites tienen un factor de seguridad y están pensados para un hombre de determinado peso y demás, pero por ahí ese factor de seguridad no cubre tampoco a una persona que tenga una enfermedad crónica y que esté trabajando en ese puesto laboral. Fíjese cuántas cosas tienen que pensar, ¿no, Edgardo? qué bueno. Qué bueno, me voy a transformar entonces en un ingeniero con pensamiento crítico. No voy a ser un ingeniero objeto, voy a ser un ingeniero sujeto. Qué buena materia esta. ¿Por qué no estará el glifosato en la tablita, Edgardo? Podemos hablar horas de eso. ¿No? ¿Por qué no estará? Sí. Si la IARC dice que es cancerígeno, ¿por qué no está? La hoja de seguridad del glifosato y la Sí, la fórmula tiene. y la fórmula que le pasó con las características activas del glifosato la hizo Monsanto y se la proveyó al ANMAT y al SENASA. ¿Saben lo que es el ANMAT? ¿Saben lo que es el SENASA? O sea, las cartillas de seguridad están hechas por el padre de la criatura. Eso es lo que está ahora en gran debate. Se quedaron todos callados, Edgardo. Bueno, pero vayan pensándolo, chicos. No quiero hablar de Edgardo, pero bueno, hay cosas que no puedo decir, pero muchas veces el ANMAT y SENASA cae al proveedor o fabricante de productos químicos para que lo ayude a escribir, digamos, el reglamento. De hecho, el TOPAC 66, que subió la hoja de seguridad, o pidió Ale, que subimos la hoja de seguridad, es un alcalino clorado, ¿sí? Está hecho a base de soda cáustica. La soda cáustica está regulada por Cedronar
hasta el 18% Sí. se podría comercializar, pero de ahí en más no. Y sin embargo el Topac 66, ¿saben la concentración de soda cáustica que tiene? Dila. 42%. Claro. ¿Algún comerciante cervecero que los conozco, porque soy cervecero también, alguna vez te invitó a cedronar? No. Claro. Y Bueno, estamos hablando... Carlos, buenísimo tu aporte. Está hecha la ley, está hecha la trampa. Y creo que siempre es fácil la conclusión. Por plata y estamos hablando nada más y nada menos de un precursor químico. No estamos hablando de cualquier sustancia. Edgardo, deberíamos aclararle a los chicos que no saben qué es cedronar y por qué Edgardo habló de precursor químico. ¿Saben? ¿Alguno sabe? ¿O les Ya lo habrán explicamos? anotado. Lo habrán anotado porque todos los que no conocen lo anotan. Y si no lo anotan es porque ya lo saben. O sea que se lo podemos tomar tranquilamente. A partir de la próxima clase. Qué malo, Edgardo, estás hoy. Sí. Explica, Alejandra. Bueno, el cedronar es el organismo nacional que controla todo el tema de, digamos, de evitar la fabricación de estupefacientes, el transporte de los mismos, la venta y demás. Bueno, se la controla, por supuesto, la Policía Federal, ¿no? Pues es un delito federal, pero dentro de la fabricación de distintas drogas de síntesis, éxtasis y demás, o de las otras drogas obtenidas a partir de síntesis química de la naturaleza, se usan y se emplean precursores químicos, ¿sí? Que normalmente uno los puede conseguir en una ferretería de barrio o en una droguería. Bueno, cuando ustedes vayan a trabajar a las empresas y en sus empresas utilicen algunas sustancias que pueden ser utilizadas para la síntesis de clorhidrato de cocaína o cualquiera de las otras drogas que están en el mercado ilegal, ¿qué va a pasar? Van a tener que hacer una declaración, ¿sí? Creo que era anual, ¿no? Juan Pablo, no me acuerdo, ante el Cedronar, ¿sí? Informando el balance de masa, es decir, cuánto entra, cuánto sale, cuánto va en mi producto, o si lo uso en limpieza, bueno, un balance de masa para que vean que no se escapa nada de ese producto en un uso ilegal como el de la elaboración de drogas. ¿Se entiende? En su momento, Más o era menos. anual, la declaración jurada, sí. Es anual, ¿no? Yo las últimas que hice son anuales, ¿sí? Bueno, o sea que es otra tarea que van a tener que hacer, especialmente los que laburen en plantas donde trabajen, bueno, con productos de limpieza, o las plantas que trabajan con solventes, se hace todo lo que tiene que ver con precursores químicos de cedronar, ¿sí? Inclusive también en frigoríficos con el amoníaco, que es un precursor químico que se puede utilizar hasta para explosivos, porque es drogas y explosivos también. Drogas y explosivos, es cierto, sí, es cierto. En fin. Bueno, muy interesante el aporte de Carlos, gracias Carlos. Como siempre, sí. Vamos a ver ahora, para ayudarlos con la guía, el concepto de carcinogenicidad. Recuerdan que era un fenómeno probabilístico, estocástico, no era lineal, y aparecen distintas categorías. Recuerden que hay otras asociaciones de higiene que directamente no quieren hablar de categorías y dicen que hay que eliminar todo compuesto que pudiera provocar cáncer en las personas que están expuestas a ese compuesto. En la tablita, si ustedes pueden ir abriendo mientras vamos charlando el decreto 351, donde está la tabla de contaminantes químicos, van a ver que aparecen letras A en la parte de notaciones. Vuelvo para atrás, así les muestro. Fíjense acá. ¿Cuáles son los que aparecen con la letra A? A3, el acetaldehído, y A4, acetato de bencilo. ¿Qué quiere decir esto? Que están relacionados con el cáncer en distinto grado. Los que son A1 son cancerígenos confirmados en humanos. Recuerden que para elaborar estos MP se experimenta en animales, ¿sí? A veces se hacen experimentos en células, en cultivos celulares, in vivo o in vitro. Bueno, en humanos no, pero bueno. Entonces, los que están confirmados en humanos se denominan A1.
¿Qué hay que hacer si tenemos o vamos a trabajar en planta con esas sustancias? Directamente trabajar en la forma de sustituirlo, o cambiar el proceso para minimizar la exposición o corrección de trabajo, pero en el caso de cancerígenos, lo que hay que hacer es eliminarlos. Y si van a ver la tabla, van a ver que los límites son muy bajos, un poco relacionado con el tema de la toxicidad que tiene que ver con la peligrosidad intrínseca del compuesto. Los A2 son sospechosos de ser cancerígenos en animales o carcinogénicos o que originan cáncer, pero están confirmados en animales, sospechosos en humanos, perdón, me corrijo, pero confirmados en animales. Los que son 3 son confirmados en animales y no clasificables como cancerígenos en humanos y no sospechosos como cancerígenos en humanos. Esa es la clasificación general. O sea que si tienen en planta algún compuesto que eso también les va a informar la hoja de seguridad con la letra A, están en problemas y es un desafío solucionarlo. Notación biodérmica, esto es muy importante. Recuerden que los valores esos estaban dados de la tabla para contaminantes en aire, pero aparecía al lado, en la columna donde pueden aparecer las A de cancerígenos, aparece una notación BD. ¿Qué significa? Que ese compuesto también tiene como vía de ingreso la piel, ¿sí? Entonces, en ese caso, se recomienda, aparte de hacer una medición para evaluar el riesgo químico en el ambiente laboral, hacer lo que se llama un control biológico, ¿sí? Que ahora vamos a ver lo que es, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo, midiendo la concentración en el aire, no puedo saber fácilmente qué dosis voy a tener de ingreso del contaminante en el cuerpo de esa persona. Recuerden que las dosis eran por dosis por aire, dosis dérmica. Bueno, en este caso, como la incorporación a través de la piel es relevante, hay que hacer una medición, ahí sí, en el caso que la ART no se exija, o por una decisión del Servicio de Medicina Laboral de la empresa, una medición en el cuerpo de la persona, que ahora vamos a ver cómo son. Notaciones sensibilizantes, aparecen la notación que dice CEN en los compuestos que pueden producir sensibilización, ¿sí? Esto es importante de ver en las personas que tienen alergias, esto hay que analizarlo con el médico laboral, para evitar o minimizar la exposición a estas sustancias, ¿sí? Que pueden llegar a producir efectos catastróficos en personas alérgicas. Bien, este listado de equivalencias que aparecen las distintas letritas como subíndices aclaratorios al final de la tabla tiene muchas páginas, está cambiado en el decreto, ¿sí? Está mal hecho. Entonces acá les puse, que lo tienen también en la teoría, una conversión de qué significa la letra E, a qué se refiere y cómo está llamada mal en el decreto 351. ¿Por qué dice acá 295? Porque la resolución 295 del 2003 cambió bastante la tabla del decreto 359-79. Digamos que eso es lo último vigente, ¿sí? Entonces, ahí tienen la conversión de unidad, perdón, de referencias de la tabla. Cuando empiecen a hacer los problemas se van a poner más prácticos en ver estas cuestiones, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el punto G se refiere al tema de polvo de algodón, con qué equipo se mide en el ambiente de trabajo. Hasta en eso se mete el decreto, te dice cómo lo tenés que medir, pero en realidad, si vos entras a la tabla, dice letra F, en vez de decir letra G. Por eso ahí les pusimos toda la aclaratoria de los errores de la tabla. Bien, para el cálculo de cuando la exposición no es constante la concentración en el aire, que va a ser la mayor parte de los casos, por ejemplo, si un operario está 4 horas en un sector, ¿sí? Recuerden, este es un concepto importante, la exposición media ponderada en el tiempo va a ser respecto a lo que esté expuesto el operario, ¿sí? No a lo que pase en el local de trabajo. Si, por ejemplo, un operario está expuesto 4 horas a un contaminante y después pasa a desarrollar su actividad en otro lugar de trabajo donde ese contaminante no está presente y yo tengo que resolver el promedio temporal a 8 horas. ¿Por qué tengo que hacer este promedio? Porque lo tengo que comparar con el CMP de la tabla, ¿sí? Entonces, lo que hago es decir, bueno, la concentración promedio en las 8 horas era un valor C1 por 4 horas más
C2, donde C2 es la concentración del aire en el otro local donde ese contaminante no está. Entonces C2 vale 0. 0 partes por millón, por 4 horas. Dividido el tiempo para llevarlo al CMP de la tabla, que son 8 horas. ¿Sí? Es eso el cálculo de medidas ponderadas en el tiempo. Por ejemplo, vuelvo para atrás al problema, creo que era el 4 donde teníamos el cálculo de una variación de la concentración en el tiempo. Vamos a buscarlo. Ahí está. Ese problema tiene una exposición a humos de soldadura. Entonces, había concentraciones promedio en la primera hora, valía el valor medido es 5 miligramos por metro cúbico, en la tercera hora y en la quinta hora. O sea, en total, ¿cuántas horas está a esa concentración? ¿Cuántas horas está a 5 miligramos por metro cúbico expuesto? 3 horas. 3 horas. 3 horas, exacto. O sea que el cálculo es muy sencillo, es 5 por 3 horas. ¿Y el resto del tiempo qué dice? Que la concentración medida estuvo en un promedio menor, que es de 0,8 miligramos por metro cúbico, que sería entonces 0,8 por ¿cuántas horas? Porque siempre promediamos para la jornada de 8. ¿Cuántas horas? 5 horas. 5 horas, claro. Entonces, de esa manera obtienen el promedio temporal. Una vez que obtienen el promedio temporal, o sea, multiplicando la exposición por el tiempo, el que está expuesto a esa concentración, ¿con qué lo van a comparar? ¿Con qué lo van a comparar? Con el valor de CMP. ¿Cómo? Con el valor de la tabla. Con el valor de la tabla. ¿Sí? Que acá no está porque ese era material particulado, ¿no? Especificado de otra forma. Entonces lo buscan y lo van a comparar con ese valor. Si les da mayor que ese valor, ¿qué vamos a decir? ¿Que cumple o que no cumple la legislación vigente? No cumple. Que no cumple. ¿Se entiende? Si da menor o igual, podemos decir que cumple, pero si da igual, va a haber que hacer todo ese ciclo que vimos al principio de abordaje para disminuir la presencia de ese contaminante o eliminarla, en el caso de que ello sea posible, en ese ambiente laboral. ¿Se entiende? O sea, primeramente, para trabajar con los problemas, si hay variación en el tiempo, tienen que hacer el promedio temporal del CMP siempre en 8 horas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si hay variación en el... no quiero cambiar de PowerPoint porque tengo miedo que me pase lo del martes pasado. Disculpen esa lentitud, pero si no, vamos a tener problemas. ¿Qué pasa cuando... Es el síndrome del PPT. Sí, el síndrome del PPT. ¿Qué pasa cuando, aparte de variar en el tiempo, no tenemos una sustancia sola? ¿Qué es lo más habitual? Puede haber sustancias que sean parientes químicas muy parecidas químicamente y tengan efectos aditivos, o puede haber sustancias que actúen sobre distintos órganos, sean bien distintas químicamente y tengan efectos independientes. Entonces, nosotros cuando en los problemas tengan efectos aditivos, hay problemas que ustedes vieron que pasamos que tienen efectos, varias sustancias en el ambiente de trabajo, no podemos decir, comparo el CMP, calculo el promedio del tiempo y la comparo a una individual. Eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque sus efectos son aditivos, o sea, la magnitud del efecto combinado
es igual a la suma de ambas, o sea que tengo que buscar lo que llamamos un CMP de mezcla, ¿sí? O sea, el abordaje de los problemas es, primero, si hay variación en el tiempo, tanto sea para CMP como para CPT, calculan la variación del promedio del tiempo y lo comparan, ¿sí? Por un lado. Pero si hay mezcla de sustancias químicas, hay que ver cómo trabajan entre ellas. Si hay independencia, por esto yo les refería, directamente con el cálculo del promedio temporal y comparado con el decreto, ya sabemos si hay cumplimiento legal o no, lo podemos decir para cada una de ellas. Puede ser que cumpla una con lo que pide el decreto y la otra no cumpla, en cuyo caso esa situación laboral informamos que no cumple. Si hay efectos sinérgicos o antagónicos, no los vamos a ver en los problemas, sí vamos a ver cuando hay efectos aditivos, ¿sí? ¿Qué sería caso de que nosotros se lo vamos a informar, ¿sí? Igual en el decreto hay un texto que se refiere a qué hacer cuando hay efectos aditivos. Bueno, ¿cómo es el cálculo de efectos aditivos? Ahí les pusimos un ejemplo súper sencillo, con 3 sustancias químicas, ¿sí? Y les pusimos el valor de cada una de ellas, ¿sí? De CMP, ¿sí? Y le pusimos el valor medido. Suponemos que, bueno, ya ahí se hizo la medición en 8 horas y ese es el valor promediado, ¿sí? Entonces aparece 400 partes por millón de acetona, 150 partes por millón de acetato de butilo, de sec-butilo, y 100 partes por millón de MEC, de metiletilcetona. Bien. Entonces, estas sustancias, por similaridad química, porque atacan a los mismos órganos, al mismo sistema, nosotros les vamos a decir, son aditivas. Entonces, yo no puedo comparar el límite individual de cada una de ellas y decir, bueno, la acetona tiene un valor medido de 400 ppm, ¿sí? Y su CMP es 500, y entonces cumple, porque el cociente es menor que 1, obviamente, 400 sobre 500. Pero como son aditivas, y ustedes ven la simple sumita que les puse ahí, se van a dar cuenta que si bien cada una de ellas cumple individualmente, ¿sí?, con su valor límite comparando con un CMP a 8 horas, como son aditivas, la mezcla no cumple con lo que nos pide el decreto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa sumatoria nos va a dar, mayor que 1, ¿sí? No pueden usar esta fórmula cuando tienen muchas sustancias químicas, 5 o 6 para arriba, no se hace de esta manera. Igual en los problemas que nosotros le damos son sencillos y no más de 2 o 3 va a haber para que puedan hacer un ejemplo de cálculo nada más. Igual recuerden que en el decreto hay límites específicos para mezclas que están directamente ahí con un valor único. Por ejemplo, el que vimos antes, que era humos de soldadura, ¿sí? Entonces, ese ya tiene un límite directo. Pero si hay varias sustancias que son aditivas, lo calculan de esta manera. Para llegar a este valor de 400, si por ejemplo la acetona hubiera tenido una variación de su concentración, que lógicamente la puede tener en ese ambiente laboral, primero calculan esa variación en el tiempo, como hicimos recién, ¿sí? ¿Recuerdan? Con el problema de la exposición a ese material particulado, y después de eso hacen la sumatoria para obtener el CMP de la mezcla, que se llama CMP de la mezcla. Hay otras formas de calcular también CMP de la mezcla cuando tenemos líquidos que dan lugar a vapores, a diferentes vapores en una solución líquida, pero eso no lo vamos a ver. Con respecto a material particulado, bueno, ya lo habíamos explicado en el problema, acá les hicimos un resumencito, es partículas no especificadas en otra forma o insolubles, esos son los límites que van a tener que buscar para las respirables
y para las inhalables. Las inhalables son todas las que ingresan y las respirables son las que llegan a la zona alveolar, ¿sí? Y ahí tienen los valores límites, que es una de las preguntas de la guía. Tienen que contestar por qué tiene un límite mucho menor la respirable que la inhalable, ¿sí? Sí. En la placa anterior pasaron 4 procesos industriales más. No, no lo pongas, porque ya lo tuvieron que... Me imagino que los copiaron. Ahí están. Sácalo. Igual lo tienen en el campus, este PPT. Lo pueden mirar en el campus. 4 procesos que tenés que conocer. Ahí los tenés. Adelante. Vamos viendo, así ya vamos terminando. Sí. Índice biológico de exposición. No es lo primero que hay que hacer, pero vuelvo a decirle, en algunos casos es requerido este monitoreo. ¿Por qué? Porque aparte también podemos tener el problema que la persona se exponga al contaminante en otro ámbito que no sea el laboral, por alguna tarea o actividad que haga en su casa. O sea, puede ser que alguien esté en un ambiente o trabaje en una cabina pintado, en una planta metalúrgica y también pinte o se dedique a la pintura con sustancias químicas parecidas en su casa. Entonces, hay una vía de ingreso del contaminante. No es que el contaminante diga, no, yo ingreso por la vía respiratoria solamente en el ámbito laboral. Y si está el mismo contaminante presente en el garage de la casa donde el señor también hace pintura, no ingreso. No es así. Ingresa todo. Entonces, también la parte de monitoreo biológico nos sirve para evaluar las sustancias que tienen exposición por vía dérmica, ¿sí? Por eso considera las 3 exposiciones, la no laboral, la vía dérmica y también la ingestión en el caso de que coman en el ambiente laboral, ¿sí? Hay un reflejo de la dosis de exposición. Sí. Mencionaste ahí que, bueno, que es cierto, ¿no? Que la exposición a veces no está solamente en el lugar de trabajo, sino que también en tu casa. Y justamente en eso, no sé, nosotros en nuestra casa tenemos tiner, tenemos aguarrás cuando pintamos la reja, qué sé yo. Un montón de productos de limpieza que son productos químicos. Puede ser que la norma, el SGA, por lo menos en algún momento, tenía la intención también que se rotulen los productos químicos de limpieza de la misma manera que se rotula un producto químico de uso industrial. Sí, de hecho ahora por el sistema... Digamos, o sea, el sistema globalmente armonizado tenés que... No, está bien lo que vos decís. Todo lo que sale al mercado se tiene que rotular de la misma manera. Que no lo estén todos los productos es otro tema de incumplimiento legal, pero teóricamente sí. Hay obligación de rotular con el SGA, Carlos, a partir de ahora. A partir de que... 2014, sí. Claro, Ustedes tienen el número... Sí, hace varios años. Tienen el número de la resolución de SRT y lo pueden buscar en la página de SRT o por Infolec. Entran por Infolec, ponen el número de resolución, el año, y les sale el texto completo. Y ahí les explica. Búscalo. Bueno. Gracias. Aparte, no, de nada. Aparte de la tabla de límites de SMP, aparecen algunos indicadores biológicos de exposición. En el decreto, esto está en el decreto y en la resolución 295 que modifica el decreto, pero bueno, ustedes lo tienen directamente en el decreto porque ya está todo inserto. Aparece el nombre de la sustancia y fíjense que aparece el palito, o sea, ¿qué es lo que voy a analizar? Ahora ya no estoy analizando en el aire, estoy analizando en el operario. ¿Cómo elijo al operario? Es un tema más médico que no lo vamos a abordar acá. O por qué hay que analizar a determinado operario y por qué hay que abordar el estudio del índice biológico de exposición, que es una de las preguntas de la guía. Lo que les dice acá el decreto es qué muestrear, en qué matriz, o sea, si es en orina, si es en sangre. Lo más común es en sangre y en aire expirado. Son las 2 matrices más comunes. Le dice cuándo lo tienen que muestrear y les da un valor, ¿sí? Les da un valor de índice biológico de exposición, o sea, que nos da una idea de un valor normal que pudiera tener. Si supera ese valor, bueno, tendremos que ir a ver qué pasa, a trabajar con el médico laboral o
con la comisión de la RT, y son cosas bastante, digamos, burocráticas que tampoco vamos a comentar acá. Pero la idea es que sepan que esto está normalizado, que no puede dar cualquier valor. Es como hablaba antes Edgardo, un análisis bioquímico, bueno, tiene un valor límite y que si es superado, nos puede dar una idea de que ha habido exposición a ese contaminante. Eso no quiere decir que la persona esté enferma, ojo con esa confusión, sino que hay una exposición alta o superado el valor que nos indica el decreto y va a haber que abordar y trabajar, ¿sí? Para revertir esa situación. Fíjese que acá el límite aparece por el contaminante en sí mismo, por ejemplo, tolueno, o puede tener el límite el metabolito, o sea, la sustancia que es metabolizada en el hígado y llega a través de la sangre a transformarse en otra cosa. Eso sería el metabolito, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene distintos valores límites. Bien. Incluso hasta te dice cuándo se tiene que muestrear. Aire expirado después de que termine de trabajar. Todo eso está especificado. Alejandra, el tema ese que dijiste recién es de vital importancia, porque muchas veces la sustancia no es tóxica, pero sí es tóxico el metabolito. O sea, entra al hígado, que es nuestro laboratorio, como no tóxico y después se transforma en tóxico, hablando a grandes rasgos, ¿no? Ese es un tema netamente bioquímico. Ese sí es un tema netamente bioquímico. Es muy importante eso. Bueno, en algunos de los problemas también les preguntamos qué tipo de muestreo van a hacer, tienen la información en la teoría como para resolverlo, dónde van a ubicar los equipos, cantidad de muestras, eso no se los vamos a pedir, pero y tiempo de muestreo sí tiene que ver y es pertinente con qué límite voy a comparar. Es decir, si yo voy a comparar con un límite de valor techo, yo no voy a poder hacer un tiempo de muestreo promedio de 8 horas, porque no es válida esa comparación. No voy a detectar cuál es el valor pico en esa exposición laboral, porque el valor pico va a estar asociado para poder compararlo con el valor techo. En cambio, si tengo que medir un promedio de cortos periodos de tiempo, buscaré los valores pico en un lapso de tiempo de no más de 15 minutos y haré las mediciones para que yo pueda comparar con los valores que me establecen el límite del decreto, ¿sí? Entonces hay distintos tiempos de muestreo, tiempo total de 8 horas, muestreos consecutivos, de periodo completo, muestreos parciales, por eso lo habíamos visto el martes. El último problema, y ya cerramos, sucede que a veces, como este tipo de muestreos, de lo que llamamos muestreos de higiene en el ambiente laboral, son muy caros, y puede ser que, y es lo más probable que en las empresas haya una cantidad de diferentes contaminantes, ustedes dirán, bueno, ¿cómo vamos a muestrear? ¿Empezamos a muestrear todos? ¿La empresa no puede abordarlo económicamente? ¿O hay un pedido del sindicato por un determinado contaminante? Por ejemplo, ahora me viene a la memoria el tema de los subtes, que en Buenos Aires siempre hacen paro por el tema de la presencia de asbesto en vagones de subte que se compraron en España, ¿sí? Y ha habido problemas de salud entre los operarios, creo que incluso ha fallecido uno la semana pasada, algo gravísimo. Bueno, pero entonces puede ser que haya otros contaminantes, pero bueno, si el sindicato o la RT o el médico laboral decide hacer un muestreo, tendrán sus razones técnicas para ello. En el caso de que no se pueda abordar el muestreo de todos, hay índices, que esto lo tienen en la teoría de prioridad de evaluación, es decir, ¿a quién voy a medir primero? Y eso va a depender de muchas cosas. Entre ellos va a depender de factores de toxicidad, factores de cantidad de operarios expuestos a ese contaminante, factores de por dónde ingresa ese contaminante, si ingresa solamente por vía respiratoria o también tiene un ingreso que hay que considerar por vía dérmica. Entonces,
van a tener que evaluar, de acuerdo al método de evaluación de riesgos que lo tienen en la teoría, para el problema 5, es un caso real de 6 contaminantes, ¿sí? En una empresa que básicamente tiene 2 sectores de trabajo, el sector de fotopolímeros y el sector de impresiones, de saquitos de té, donde están, en el de fotopolímeros tienen 2 contaminantes, butílico y percloretineno, y en el de impresiones tienen 4. Les damos los datos de la cantidad de uso, porque este método también evalúa cantidad. No es lo mismo un contaminante que se usa una sola vez al año en un proceso de limpieza en un periodo de mantenimiento que uno que se usa diariamente, o sea que la cantidad en toneladas va a ser mucho mayor, ¿sí? Y también les damos la información del estado del proceso, ¿sí? En el proceso industrial, o sea, no lo que dice la hoja de seguridad, sino en qué forma está en la planta industrial. Y le damos también la información de la cantidad de personas expuestas por turno. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer para resolver este problema es buscar en las hojas de seguridad información de toxicidad aguda y crónica para cada uno de ellos. En función de eso, van a obtener un determinado puntaje y van a ir sumando el puntaje en una polinómica para cada uno de ellos. Buscar, también está en la teoría, la cantidad de, la cantidad de vías de ingreso que tiene. Si ingresa por la mayor parte de vías de ingreso al organismo, va a tener un mayor puntaje. El estado de agregación también, cuanto más, digamos, esté en el aire, que no esté en el líquido, sino que esté como vapor o como gas, va a tener un mayor puntaje. Entonces van aditivando, van sumando cada uno de esos ítems y cada contaminante va a tener un valor resultante numérico, ¿sí? Olvidé comentarles, si por ejemplo hay un contaminante que está, a la cual están expuestos 19 personas por turno, dirán, en todo el tiempo de trabajo de la empresa van a estar, como son 3 turnos de 8 horas, 19 por 3, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va a dar un número mayor en esa ecuación polinómica para los 4 contaminantes que están en el sector de impresiones que para los que están en el sector de fotopolímeros, ¿sí? Bueno, van sumando cada uno de estos ítems. Algunos ítems tienen relación con la toxicidad aguda y la crónica. Otros tienen relación con el estado del proceso. Otros tienen relación con la cantidad de personas que están expuestas y otros con la cantidad. Por ahí tienen valores en litros y las tablas comparación para obtener los números están dadas, si mi memoria no me falla, en kilos por año, ¿sí? O sea, las que son más usadas van a tener mayor puntaje, ¿sí? Entonces, en función de cada una de esas 6 comparaciones, repito, toxicidad crónica, aguda, factores físicos, cantidad de personas expuestas, cuánto se usa en planta y cuáles son las vías de ingreso, nos va a dar una idea de cuál va a ser el que vamos a muestrear primero. O sea, invertir en contratar una consultora que se especializa en mediciones, normalmente las consultoras trabajan en mediciones de indoors, lo que llamamos ambiente interno de planta, y también trabajan en mediciones ambientales, o sea, lo que vamos a ver en la unidad 8. Bueno, y decirle, bueno, de estos 6, evalúen primero al 2-etoxietanol. No les digo que ese va a ser el que les dé, pero ¿para qué les damos este ejercicio? Para que aprendan a usar hoja de seguridad, porque ¿qué sale de la hoja de seguridad? Sale la toxicidad crónica y la aguda, seguramente, ¿sí? Entonces, hay otros datos que van a ser datos de empresa, cantidad de personas, cantidad de uso, ¿sí? Eso sale de la empresa, estado de proceso. Y vías de ingreso también lo sacan de la hoja de seguridad. ¿Cuáles son las vías de exposición de esos contaminantes? ¿Sí? Bueno, en función de eso lo sacan, van a tener, ya termino, un número para cada uno de ellos, y el que les dé el numerito mayor va a ser
el que van a muestrar primero. No es el único método, hay muchos métodos, pero se los pusimos como para que manejen y trabajen hojas de seguridad. ¿Sí? Bueno, creo que con eso tienen más o menos todo el material para resolver la primera parte de la guía 2. Recuerden que hay una segunda parte más compleja en cálculo matemático y conceptual, que es la de carga térmica. Así que bueno. Sí, Edgardo, decime. Sí, es importante la referencia concreta y actual que hiciste del trabajador fallecido. La marcha en Metrovías en los subtes de Buenos Aires se hizo el sábado. El sábado Sí, pasado, exacto. El uno sábado de pasado los... se cortó el subte, creo que de 10 a 5 Estuvieron y se hizo una prácticamente marcha. todo el día cortados por el trabajador fallecido por inhalación de asbesto hace unos años y que falleció. Seguramente a algunos de ustedes les gusta la pesca o en el agro alguna vez vieron espigas de trigo y saben lo que es tanto un arpón o un anzuelo como una espiga de trigo que más de una vez la habrán acariciado en un sentido, pero no la pueden acariciar en el otro sentido, a contrapelo. ¿Tienen esa sensación? ¿La tienen? De acariciar una espiga en un sentido suavecito y cuando la querés acariciar en el sentido contrario, se te clava. Y vos macroscópicamente no lo ves. Pero si tomaras una lupa, ¿qué verías? Verías que las espiguitas tienen como pelitos unidireccionales. El arpón es lo mismo. Entra facilitado por la agudeza de la herramienta, pero después no sale, porque se autoclava. ¿Me van siguiendo? Bueno, la fibra de amianto o de asbesto tiene esa forma. No es una fibra como puede ser una fibra de algodón, que cuando ingresa al organismo, por el mecanismo de la tos, ¿qué hago cuando toso? Fíjate. Mecanismo de defensa, ¿te acuerdan que habíamos hablado de eso? Estoy aplicando un impulso, masa por velocidad. Estoy aplicando un impulso y la partícula sale expelida. ¿Qué pasa si la partícula se hinca en el alvéolo? Yo toso y la partícula no sale. ¿Qué hace el organismo? La deja ahí. Pero con el tiempo la empieza a envolver. Vieron que el organismo, cuando ve algo ajeno, produce un rechazo. Entonces la envuelve. Estamos hablando de micrones. La envuelve porque es un agente externo, extraño. La envuelve y la envuelve y la envuelve. Llega un momento que la encapsula y ese encapsulamiento crece porque no hay una sola partícula. Puede haber varios y en distintos alvéolos. ¿Cómo se llama a ese envoltorio que el organismo produce sobre un agente externo? ¿Cómo se llama?